porque somos tu cuerpo glorioso aquí en la tierra, Señor, tu iglesia sin mancha y sin arruga, tu plenitud aquí en la tierra, donde te expresamos cada día, cada momento, Señor. Por eso necesitamos de la transformación del alma, de la renovación del entendimiento, Señor, para no errar al blanco, Señor, poder no nada más experimentar, sino vivir tu vida, Señor, para contribuir y colaborar con ese maravilloso propósito eterno que hiciste en Cristo Jesús. Queremos ser colaboradores de tu reino, Señor, no nada más oidores olvidadizos, sino queremos ser participantes de esta maravillosa gracia, participantes de ese propósito maravilloso, eterno que hiciste en Cristo Jesús. Por eso llevamos el día de hoy todo pensamiento y cada día de nuestras vidas ese pensamiento natural cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que seas tu Espíritu Santo revelándonos y derribando toda fortaleza mental que se levante contra el conocimiento tuyo, Señor, tu palabra, este maravilloso y nuevo pacto en el nombre de Cristo Jesús. Que tú nos seas revelado, Señor, que sea revelado también a cada hermano que aún no entiende estos principios y que nos vea a través de estos medios, que también a ellos les sea revelado el Evangelio. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre glorificas a Cristo. Usa nuestras vidas, Señor, para poder expresarte, para hablar acerca de ti, que seas tu Espíritu Santo dirigiéndonos, guiándonos, enseñándonos más aún acerca de Cristo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y la oportunidad de esta impartición de vida a través de tu palabra, porque es vida y medicina. Gracias te damos porque desde el día de hoy has sido fiel y seguirás siendo fiel por siempre. Gracias, Padre Celestial. Gracias, tu palabra está ya bendecida en Cristo Jesús, y declaramos que será enviada y será prosperada para lo que fue enviada esta palabra, que no regresará vacía. Al contrario, creemos que traerá frutos abundantes de justicia y de esta maravillosa verdad presente que es en Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos todo el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos, jóvenes ilustres. Ya estamos conectados. Mi estimada Michelle Rapper, por Facebook, por Guadalajara. Ya estamos transmitiendo en vivo con un audio perfecto a través de estos medios de comunicación. Damos la más cordial bienvenida también a los que están viéndonos a través de estos medios de comunicación de nuestras redes sociales, que es Facebook, Palabra, Fe y Gracia Jalisco, y la Congregación Fe y Poder Guadalajara. Sean todos bienvenidos en Cristo Jesús. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, Norteamérica, y de cada ciudad, población o estado de la República Mexicana, todos son bienvenidos en Cristo Jesús. Y continuamos con la palabra del Señor, dando a conocer estos principios espirituales. Continuamos con el tema que se llama vacas sagradas, que es un tema donde estamos viendo la introducción, que es el propósito eterno y la voluntad del Señor, y que será de gran edificación, creemos, para los oyentes. Así es que si tiene oportunidad usted que nos ve a través de estos medios, pues comparta la palabra, comparta, porque es vida y medicina, porque es la impartición de Cristo a los oyentes, a los creyentes, no nada más para los que no conocen a Cristo, sino también es vida para aquellos que ya están en Cristo y que están en oscuridad y que están literalmente en tinieblas, aunque ya siendo hijos de Dios, siguen estando en tinieblas a causa de la oscuridad del entendimiento. Entonces, vamos a la palabra del Señor. ¿Lista, Michelle? Ok. Pues bienvenidos, y en lo que se van conectando los demás, pues ahí vamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice el apóstol Pablo esas palabras en Cristo Jesús:
o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y hay otro texto bíblico el cual quiero ir, que es Efesios capítulo 4, por favor. Versículo 18, 17 y 18, por favor. Efesios 4, 17 y 18. Listo, ya lo tenemos en pantalla. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice, que ya no anden como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? Bueno, los que no son judíos, que no conocen a Cristo, ¿ok? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? El entendimiento, ¿sí sabía? Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa entendimiento entenebrecido? Ajenos a la vida de Dios. ¿Qué significa entendimiento entenebrecido? Efesios 4:18. Bueno, vamos a verlo en otra traducción para comprender un poquito más acerca de ello. Entenebrecido o el entendimiento, a ver si lo vemos. Se refiere a tinieblas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Tiene la mente llena de oscuridad. ¿Qué más? Oscurecido el entendimiento. Bueno, la Biblia Arcas Fernández dice: ellos tienen la inteligencia embotada y viven lejos de Dios, ¿no? Luego hay otra que dice, bueno, oscuras, en tinieblas, oscurecida. Cuando está hablando del entendimiento oscurecido, obviamente está hablando de la falta de conocimiento, de la mente entenebrecida, del entendimiento, inclusive que no pueden entender la palabra. Dice la Biblia, el lenguaje sencillo, son gente ignorante y terca. Bueno, ya está medio feo ese lenguaje, ¿no? Son gente ignorante y terca que no entienden nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Imagínense. ¿Sí sabe que aún entre el cristianismo, ya los hijos de Dios, hay personas que no disfrutan la vida que proviene del Señor, la vida abundante que nos proveyó Cristo Jesús? No la disfrutan porque realmente el evangelio, aparte de lo que estamos viendo que es el propósito eterno, como añadidura nosotros podemos disfrutar este evangelio, podemos disfrutar la gracia, podemos disfrutar que estamos libres de condenación, podemos disfrutar que ya no, en el entendimiento, que ya no somos pecadores, que ya no hay ninguna condenación, ya no hay ni un castigo, ni un juicio de condenación para nosotros, y eso trae libertad. Pero ¿qué cree? También trae la manifestación de Cristo en la vida de los creyentes. Sin embargo, dice que están alejados esos que tienen el entendimiento entenebrecidos. Por eso dice el apóstol Pablo en el 17 nuevamente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. O sea, en otras palabras, el que no tiene a Cristo tiene el entendimiento entenebrecido, en oscuridad, ajeno a la vida de Dios, tiene el entendimiento embotado. Podemos decir también que tiene el entendimiento con torpeza mental o retraso mental. Pues no estoy hablando de gente retrasada, pues, para que me entiendan, no estamos haciendo una burla de esto, pero cuando se refiere a que no pueden entender ahora el propósito eterno de la voluntad del Señor, se ve que hermanos en Cristo no lo pueden entender, no pueden entender gracia, no pueden entender la justicia de Dios, no pueden entender que literalmente Él nos perfeccionó, nos santificó y nos salvó por su gracia, por ese favor inmerecido, y que no tuvimos que hacer nada para poder recibir y para poder tener ahora esa salvación eterna por gracia y gratuitamente, obviamente. Y no pueden entender. Por eso dice el apóstol Pablo que ya no anden como esos gentiles,
que andan en esa vanidad de su mente, están oscuras el entendimiento y totalmente ajenos a la vida. ¿Podrá un cristiano, hijo de Dios, creyente, un evangélico, por decirlo así, podrá estar ajenos a la vida de Dios? No en el espíritu, pero ¿sabe qué? En la mente, en el alma, en el entendimiento, en el razonamiento. Están ajenos a la vida de Dios. Y hay dos circunstancias por lo cual pueden estar ajenos a esa vida de Dios y tener el entendimiento en tinieblas. Hay dos razones, ¿ok? Una es por la ignorancia, ¿ok? Porque ignoran el pacto, porque ignoran la gracia, porque ignoran el propósito eterno, porque ignoran que Cristo ha hecho una habitación en ellos, porque ignoran que no son pecadores, porque ignoran que está sentado con Cristo en los lugares celestiales, porque ignoran que están completos en Cristo, porque ignoran que son la iglesia de Cristo gloriosa, sin mancha y sin arruga, porque ignoran que son reyes y sacerdotes, porque ignoran todo esto. Puede estar el entendimiento a oscuras de los hermanos en Cristo, de algunos hermanos, no todos obviamente. Podrá tener literal en obscuras ese entendimiento, esa comprensión acerca de este maravilloso nuevo pacto. Por supuesto que sí, pero es por ignorarlo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Es por ignorarlo. Muchos predican ley mosaica, mezcla de pactos, legalismo, condenación, predican todo lo incorrecto que no deben de escuchar los hijos, ¿ok? Pero lo predican porque hay ignorancia, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ignoramos. Antes estamos ignorantes nosotros de esto que enseñamos hoy. ¿Estamos de acuerdo? Éramos unos ignorantes. Pero ¿qué cree? Todavía seguimos ignorando cosas. Estamos en un proceso de aprendizaje. No lo sabemos todo, siempre lo hemos dicho. Y cuando yo escucho predicar a estos hermanos como el apóstol Rafael Ugarte, con maestro Morfín, y entonces esos hombres que ahorita inclusive están en un congreso en Chihuahua, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a estar el siguiente año ahí, pero como colados, o sea, no invitados, colados, como simples congregantes que vamos a escuchar la palabra. No vamos a estar como invitados, pero sí colados ahí. Entonces, mire, porque estos hombres y todos los que están en ese congreso, todos son edificadores de la verdad presente, de la gracia, del reino y del propósito eterno. Todos son edificadores. Sin embargo, nos estamos nutriendo a través de ellos. Nos nutrimos y compartimos enseñanzas de otros ministros de gracia, que enseñan gracia, fe, justicia y todo esto, nuevo pacto, ¿no? Sin embargo, antes esto estaba velado para nosotros. Y todavía que hay muchas cosas que están veladas. Nos falta más crecimiento en Cristo, que Cristo crezca en nosotros, en el alma, pues. Para una vez que nos desarrollemos, y obviamente estamos hablando de un proceso de maduración, porque el proceso de santificación para los hijos es la formación de Cristo, para que nosotros maduremos, madure el alma, seamos hijos maduros, ¿no? Que es lo que hemos visto en los 3 servicios anteriores, ¿no? De la iglesia madura y la iglesia inmadura. Sin embargo, es la ignorancia, pero otros, ¿qué creen que es también? No nada más es la ignorancia por lo cual está en oscuridad una parte de la iglesia de Cristo, sino, dice la palabra, que también por la dureza de su corazón. ¿Qué significa dureza de su corazón? Bueno, cuando escuchamos acerca del evangelio, de la gracia, nuevo pacto, Cristo, verdad presente, etcétera, propósito eterno, escuchamos el evangelio y ¿qué creen? Endurecemos el corazón y decimos, no es para mí, no es verdad lo que me están enseñando, no coincide con mis preceptos y mis estructuras mentales, a mí me habían enseñado otra cosa, mis pastores anteriores o mi pastor actual me está enseñando otra cosa, lo que están enseñando está mal, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo creo que esto de la gracia y todo esto, lo que predicó el apóstol Pablo, del propósito eterno, tiene que ser revelado. Porque el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, por ahí del 12 en adelante, algo así, dice, pero cuando se reveló su Hijo en mí, no cualquiera puede entender esto, para que usted me entienda, solamente, como dijo el apóstol Pablo,
para poder entender propósito eterno tiene que haber una cierta madurez en los hijos, pero también tiene que haber disposición en los hijos, disposición en los creyentes. Si no hay disposición, jamás vamos a entender el propósito eterno, la gracia y todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando oímos algo y no coincide con nuestra estructura mental o nuestra doctrina? ¿Qué pasa? Tenemos que cerrar nuestro corazón y endurecerlo y decir, no, ya jamás voy a escuchar a este predicador, o vamos a darle la oportunidad que el Espíritu Santo nos enseñe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, que porque nunca se me enseñó gracia, no pacto, significa que no existe la gracia como correctamente se está enseñando en los ministros de gracia. Y porque alguien me lo enseñó mezclando pactos, diciéndome que no, la gracia no es sola, que debe llevar obras de la fe para que la gracia se complete, y que tenemos que añadirle muchas obras para que lo que se te dio por gracia lo puedas obtener. Imagínense, pónganse a pensar que porque nos mezclaron gracia con ley significa que eso es correcto, lo que ellos están escuchando, y la gracia que enseñamos nosotros, que es pura gracia, obviamente, solo gracia, solo fe, solo Cristo, sola escritura y solo a Dios sea la gloria, las 5 solas de la reforma protestante de 1500 para acá, ¿ok? Ahora, es importante entender el propósito eterno, que es lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces hay dos cosas por lo cual hay oscuridad en los hijos. Uno, por la ignorancia, porque ignoran, obviamente ignoran. Y dos, porque endurecen el corazón cuando escuchan la correcta gracia, ¿ok? Hay dos cosas. Ahora bien, vamos a continuar lo que es propósito y nos quedamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, perdón, versículo 6, ¿no? Ahí nos quedamos. Primera carta a los Corintios 2:6. Dice el apóstol Pablo, ya la tenemos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no de este mundo, no humanista, ni de los príncipes de este siglo, los gobernantes de este mundo, que perecen. Dice el versículo, ¿cuál sigue? 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría oculta. Y la sabiduría oculta, obviamente, se refiere a ese propósito eterno que estuvo oculto para los del Antiguo Testamento, obviamente. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces toda esta revelación, esta iluminación del entendimiento de lo que se le reveló al apóstol Pablo viene porque el Espíritu Santo lo revela. ¿Estamos de acuerdo? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, que obviamente yo le agrego que está en nosotros, ¿no? Versículo 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire, yo cuando estaba en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, hablé con una hermana. Más bien íbamos platicando. Íbamos a evangelizar, íbamos a llevarle, y acompañé a un hermano que andaba, estaba triste, estaba económicamente mal, y fuimos y lo visitamos. Y en el transcurso de la trayectoria yo mencioné que nosotros somos engendrados de Dios, como dice Juan capítulo 1 versículo 12, 13, ¿no? Donde dice que nosotros no hemos sido engendrados de carne o sangre, sino literalmente
de Dios, ¿no? Entonces imagínense, escuchar engendrados de Dios. ¿Usted qué entiende como engendrado de Dios? Pues que la simiente de Dios, la semilla de la palabra de Dios fue injertada en nuestro corazón. Cristo vino a habitar en nosotros y esa misma palabra produjo vida en nosotros, ¿ok? Engendrados, ¿no? Por la semilla que es Cristo. Eso entendemos, ¿ok? Ahora, pero esa hermana, ¿qué cree que me dijo? Se asustó. ¿Qué está diciendo, pastor? Que Dios tuvo relaciones con alguien más para poder tener. Imagínense, qué pensamiento tan natural. Bueno, la hermana estaba asustadísima porque creía que Dios había tenido relaciones con alguien más. Imagínense. O sea, es lo que le digo, el hombre, y era hermana en Cristo, pues. Hay hermanos en Cristo que están en esa decadencia, en el espíritu, en el entendimiento, para que me entiendan. Esa decadencia de que no tienen una buena semilla de la palabra del Señor. Y de que no conocen esto, que ahora, gracias a Dios, nosotros lo conocemos. Y que nos hace falta conocer más, muchísimo más, nos hace falta. Pero sin embargo, le damos gracias por esa revelación y iluminación del entendimiento. Okay. Entonces, el misterio, Romanos 16, versículo 25 y 26, por favor. Romanos 16, nuevamente menciona el misterio. 16, 25 y 26, por favor. Dice el apóstol Pablo: y al que puede confirmarlos o confirmaros según mi evangelio. Fíjese, el apóstol Pablo se apropió del evangelio, de estas buenas noticias, son mías, dice el apóstol Pablo, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. O sea, ¿qué entendemos por misterio? Algo que está oculto, ¿no? Algo que está como, ¿cómo le puedo decir? Velado, obviamente, porque no es algo que está revelado, sino algo que está velado, ¿ok? Algo que no es fácil de descubrir, que está, pues básicamente oculto, ¿no? Eso es misterio, lo que está oculto, ¿no? Entonces dice el apóstol Pablo, según el versículo 25, Romanos 16, según la revelación del misterio. O sea, el misterio se le reveló al apóstol Pablo, obviamente. ¿Y qué cree? El apóstol Pablo nos los explicó en el libro, en la carta a los Efesios. Nos los explicó en la carta a los Colosenses. Nos explicó ese misterio que había estado oculto por siglos y edades, pero que nunca se reveló a los profetas del Antiguo Testamento. No se le reveló a Moisés, no se le reveló a Isaías, no se le reveló a ningún profeta, a nadie se le reveló, pero es algo incluso que el Señor Jesucristo lo habló en ciertas parábolas, lo habló, para que usted me entienda, ¿ok? Cuando habló del evangelio del reino, habló en ciertas parábolas, pero realmente el Señor Jesucristo no les habló a ellos porque no podían entender. Hay muchas cosas que ustedes no pueden sobrellevar, le dijo a sus discípulos, pero una vez que resucita, que es glorificado, el Cristo eterno, y que viene a hacer una habitación en el apóstol Pablo, para que usted me entienda. Entonces al apóstol Pablo le comienza a revelar todos estos misterios que habían estado ocultos, ¿sí me entiende? Ahora, ¿por qué no se le reveló a Pedro? El gran Pedro, imagínense, el que caminó sobre las aguas, ese hombre que era un hombre con mucho ímpetu, fervoroso y defensor de Cristo, aquel que le dijo: Señor, yo no te voy a negar. Imagínense, ese hombre que anduvo con el Señor Jesús, imagínense. Pero ¿por qué a Pedro no se le reveló ese misterio? ¿Por qué cree? ¿No se le reveló a Santiago, el que escribió la carta de Santiago? No se le reveló este misterio. Por eso muchos se basan en la carta de Santiago, lamentablemente. Digo, para mí es una carta inspirada, ¿no? Pero inspirada hasta el entendimiento que tenía Santiago, ¿ok? Inspirada para... Esa carta se le reveló a Santiago, se le reveló lo que escribió Santiago, pero bajo las condiciones de la iglesia judía, por decirlo así, los convertidos judíos que estaban en la diáspora o en la dispersión, que se habían dispersado.
Y obviamente aplicaba para los de Jerusalén, pues. Pero era para judíos convertidos la carta del apóstol Santiago, ¿ok? Yo no entiendo cómo la agarran la carta del apóstol Santiago, perdón, y quieren homologarla a las cartas del apóstol Pablo. Yo no entiendo cómo lo quieren hacer, porque no se puede. Yo quise hacerlo y no pude, en el sentido de que Santiago capítulo 2 dice que el hombre no será justificado solamente por la fe, sino haciendo obras. Y el apóstol Pablo dice, si Abraham no nada más fue justificado por la fe, dice, sino que fue justificado por las obras, dijo Santiago, ¿no? Sin embargo, Pablo en Romanos capítulo 4 dice que Abraham no pudo haber sido justificado por las obras, porque si hubiese sido justificado por las obras, dice, entonces se le hubiese contado como un salario. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo respecto a Abraham, ¿no? Entonces, totalmente difiere en ese sentido. Hay una diferencia entre Santiago y el apóstol Pablo, pues para que usted me entienda. Justificado gratuitamente por su gracia, Romanos 3:24. Y Santiago, ¿qué dijo? No es por su gracia nada más, sino que tienes que hacer obras. O sea, es una fe activa, dice Santiago. Pero ¿qué cree? En el contexto que lo habló Santiago, lo habló en un contexto de ley, para judíos convertidos que estaban obligados a guardar la ley. Pero ya esa es otra historia, ¿no? Ahí está la serie de Santiago, que duró 2000 capítulos, algo de 2000 videos, no, ni me acuerdo cuándo. Bueno, duró, no sé cuánto duró, Miche. En la carta de Santiago, cuántos videos hicimos, enseñanzas de 1 hora, 50 y tantos servicios hablando de la carta de Santiago, ¿no? En su contexto histórico, en su contexto en que se escribió la carta, ¿ok? Entonces, no sé por qué llegué ahí, pero bueno. Pablo se apropió de este evangelio. Dice Pablo, Romanos 16:25, y al que puede confirmarlos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. La pregunta es, ¿por qué no se le reveló a Santiago y por qué no se le reveló a Pedro o Juan, las columnas de la iglesia de Jerusalén, judía? ¿Por qué no se le reveló a ellos? ¿Por qué creen? Ellos anduvieron bajo los pies de Jesús, enseñados por Jesús, el Señor Jesús. ¿Sí sabía? Pero ¿por qué no el Señor, cuando resucita, y ahora el Cristo que fue impartido o habita en ellos, el Cristo resucitado, ¿por qué no viene y le revela a Pedro, a Jacobo, es decir, Santiago y a Juan? ¿Por qué a ellos no les trae la revelación de este misterio, que es el propósito eterno, obviamente? ¿Por qué cree que no se lo reveló? Bueno, porque principalmente ellos fueron enseñados por Jesús. ¿Sí sabía? Y principalmente por eso no se le reveló. 2, guardadores de la ley. Pablo era un guardador de la ley, ¿sí sabía también? Pero ¿qué cree? Pablo no conoció al Señor Jesús. No fue enseñado por el Señor Jesús, sino que fue enseñado por el Cristo que resucitó. Hay una gran diferencia. 2, porque las enseñanzas que recibieron los 12 discípulos lo recibieron siendo muertos espirituales, ¿sí sabía? 3, porque Jesucristo no le reveló a ellos todos los misterios del reino, sino dijo él que estas personas, había cosas que no podían sobrellevar. ¿Sí recuerda ese texto bíblico? ¿Me lo puedes buscar, Michelle, por favor? Hay muchas cosas que ustedes no pueden sobrellevar. Entonces, por eso ellos no recibieron la instrucción. Se quedaron con el Jesús histórico, que les enseñó la ley. Sí, les enseñó cómo operaba la ley en Mateo capítulo 5. Les dijo que si el que adulteraba no nada más era aquel que cometía el acto, sino que con solo mirar a esa mujer que cree ya adulteraba. Le dio una perfección a la ley. Dijo que hasta que todo pase, nada pasará de la ley, etcétera. Entonces, al ser enseñados por Jesús, obviamente, al nacer de nuevo, ellos se quedaron con esas enseñanzas. Por consecuencia, no podían recibir lo nuevo no lo podían recibir.
por la misma estructura mental que tenían. Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, y esas cosas que tenía que decir, ¿qué cree? Es lo que ya le reveló al apóstol Pablo. Tengo muchas cosas, pero ahora, ¿qué cree? Dice, no las pueden sobrellevar. Uno, porque eran muertos espirituales. Dos, porque estaban acostumbrados a guardar la ley. Y tres, porque fueron enseñados por Jesús. Qué impresionante, ¿no? O sea, pastor, me está diciendo que los que fueron enseñados por Jesús no podían aceptar esta revelación. Exacto. Ahora, ¿qué dijo Pedro de la revelación del apóstol Pablo? Mire, ahí le va. En 2 de Pedro capítulo 3. Por favor. En lo que vamos a la 2 de Pedro capítulo 3, pues vamos a darle bienvenida Pastor Federico Lara, Dianita Gastelum, que nos ve allá del rancho, donde están los quesos ricos. ¿Quién más? ¿Quién más está conectado, Michelle? Por favor, a veces no los alcanzo a ver. El pastor Roberto Chacón también, de allá del Perú, bendecido en Cristo, un abrazo. ¿Y quién más? ¿Quién? El ministro Gustavo Sosa, acá de acá de Estados Unidos. Gustavo Sosa, bendecido en Cristo, un abrazo, hermano. ¿De quién más? Mario Ramírez también, que nos está viendo, y todos los demás que nos van a seguir viendo. Bueno, por cierto, también ahorita, aprovechando, le vamos a dar publicidad al congreso que está, bueno, ya le dijimos, ¿no? El congreso que está en Chihuahua también está poderoso. Hay que verlo también. Yo lo voy llegando a casa, lo voy a ver. Ayer no pude verlo porque estuvimos conectados con el pastor Federico, pero hay cosas tan interesantes que están hablando en el congreso ese. Okay. Muy bien, entonces, en Agua Viva para las Naciones, esa se llama la página donde tiene el congreso. Okay. Muy bien, continuamos entonces, ¿ok? Entonces estamos hablando de ¿qué dijo el apóstol Pedro? Versículo 15, 2 de Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Quién lo dijo esto? El apóstol Pedro, ¿ok? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Ok? Primer error de Pedro al decir que la sabiduría que le fue dada a Pablo. Bueno, el evangelio se le dio al apóstol Pablo, pero no se le dio por sabiduría. No vino por sabiduría, para que usted me entienda, sino vino por revelación. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, ¿ok? Luego dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de asimilar. El entendimiento era el problema, ¿saben? El entendimiento de ellos. Ellos venían de un judaísmo ortodoxo, un judaísmo rígido, y ellos entender el nuevo pacto para un judío, literalmente yo creo que si en Hechos 9 no se le presenta de esa forma al Señor Jesús, al apóstol Pablo, el Cristo eterno, no se le presenta de esa manera, yo creo que difícilmente un judío de judíos, de la tribu de Benjamín, estudiados bajo los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos como el apóstol Pablo, difícilmente hubiera dejado todas las raíces del judaísmo, la ley, las costumbres, las fiestas, etcétera, ¿no? Si no se lo hubiera presentado en Hechos capítulo 9. Pero como a Pedro no se le presentó así, el Cristo resucitado no se le presentó a Juan, bueno, en el Apocalipsis, cuando escribe el Apocalipsis, ¿no? Pero no se le presenta a Jacobo, tampoco a Santiago, sino se le presenta al apóstol Pablo. ¿Ok? Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su perdición. ¿Qué pasa cuando alguien tuerce el nuevo pacto? Dice Pedro que es para su perdición. ¿Qué pasa cuando alguien no entiende la gracia y la mezcla con la ley, con las obras? Pues es para su perdición. ¿Qué pasa cuando alguien no entiende el propósito eterno y la voluntad del Señor? Es para su perdición. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, pero dice, lo más importante es entender
que el entendimiento del apóstol Pedro no estaba tan agudizado como el del apóstol Pablo, porque Pedro lo estaba recibiendo la revelación, ¿qué cree? En segunda persona, a través del apóstol Pablo, y Pablo lo recibió, ¿qué cree? En primera persona, a través del Señor, a través de Cristo Jesús. ¿Lo entendemos? Pero sin embargo Pablo lo plasma en las cartas de los Efesios y los Colosenses, plasma este maravilloso propósito eterno. ¿De qué se trataba ese misterio? Ahora Dios entonces tenía que venir a habitar a la humanidad, cuando todavía en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, dice todavía que se reunían, iban al templo a la hora de la oración. Todavía se congregaban con los demás judíos, los apóstoles. Ellos no pudieron entender que ahora ya no hay un templo físico, que ya no hay una morada de Dios física, que ahora la morada de Dios, la casa de Dios es la iglesia de Cristo, que Él habita en los creyentes. Ellos no lo podían entender. Era complicado para un judío fariseo, era complicado entender a un saduceo. Por eso, imagínense, cuando en el año 70 ya se les destruye lo que para ellos era algo extraordinario, el templo. Inclusive, fíjense qué dijo el Señor Jesús. Vamos a ver qué dijo el Señor acerca del templo. No creo que viene en Mateo capítulo 20, (24). Dice Mateo capítulo 24, por favor, versículo 1. Nuestro Señor Jesús, el Jesús histórico, vea lo que hacía, ¿no? Cuando Jesús salió, ¿de dónde salió Jesús? Del templo, ¿ok? ¿Qué vieron los discípulos del Señor Jesús? Que iba al templo. ¿Qué vieron los discípulos del Señor Jesús? Que se congregaba en el templo. ¿Qué vieron los discípulos del Señor Jesús? Que aprendían esas escrituras en el templo, ¿ok? Desde pequeño él crecía en sabiduría, en inteligencia acerca de la ley y los profetas, ¿ok? Entonces Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Imagínense qué tanto se jactaban de los edificios del templo, qué tan importante para los discípulos y para los judíos era el templo de Jerusalén. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? O sea, cuando se refiere al templo, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea que derribada. O sea, se iba a derribar el templo de piedra físico donde habitaba la presencia del Señor, porque ellos están acostumbrados que ahí habitaba la presencia del Señor, ¿ok? En el lugar santísimo, en el propiciatorio. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué cree que se refería el Señor? ¿A qué cree que se refería que no iba a quedar piedra sobre piedra, que iba a ser destruido el templo? ¿A qué cree que se refería? Que iba a terminar un sistema de sacrificios, que eso que le llamaban el templo, la sinagoga, ya no iba a ser el templo de Dios, sino ahora iba a empezar el templo de Dios por Jesús de Nazaret, porque él era el templo de Dios en ese tiempo, ya no era lo físico. Pero cuando Jesús de Nazaret muere y el Cristo eterno resucita, ¿ahora qué cree? Voy a prepararles, el Señor dijo, morada. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y qué cree? No está hablando del cielo, porque Él iba a preparar una morada para Dios. Ahora, ¿quién es la morada de Dios? La iglesia, los creyentes.
Por eso dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Cuál es la casa del Padre ahora? La iglesia de Cristo. ¿Cuáles son las moradas? Los que son templos del Espíritu Santo y conforman la parte de la iglesia de Cristo. Por eso Dios ya no habita en templos, sino habita en el corazón del creyente. Ahora nosotros somos la morada de Dios, ¿sabía? La iglesia es la casa de Dios ahora. Imagínense. Por eso ahora usted se pregunta, ¿por qué los discípulos dijeron, Señor, te vamos a mostrar el esplendor del templo, el esplendor de la sinagoga? Te vamos a mostrar, Señor. Imagínense qué tan orgullosos estaban del templo. Cuando Jesús dice, ese templo va a ser desbaratado, ahora viene un nuevo templo. ¿Ok? Y por eso son de las cosas de las cuales el Señor no les reveló el evangelio a Pedro, Santiago y Juan, y se lo reveló al que no anduvo con él, al que se le mostró y dice que cayó y vio esa luz y alguien le habló, y era el Señor que le estaba hablando al apóstol Pablo y diciéndole, Pablo, Saulo, Saulo, bueno, era Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Imagínense, directamente recibió la voz del Cristo resucitado. Ya no era de Jesús de Nazaret. ¿Ok? Entonces, por eso es complicado, dice Pedro, complicado entender algunas cosas de las cartas del apóstol Pablo. Complicado entenderlas. ¿Cómo entender que ahora ya no hay un templo, que ahora ellos son los templos? Imagínense, ahorita usted lo ve muy fácil. No, pues somos templo del Espíritu Santo, Dios habita en mí. Ahorita nosotros lo vemos muy sencillo, pero para un contexto judío, que estaban orgullosos de su templo, el templo de Jerusalén. Ahora, Romanos 16, otra vez regresando, por favor. 16:25. Y el que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, ¿ok? Ahora entiende por qué dijo mi evangelio Pablo. ¿Sí lo entendió? Porque a él se le reveló el evangelio de Cristo, ¿ok? Según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ve mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, dice Pablo, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Entonces, ¿qué significa o de qué manera las personas van a obedecer a la fe? Cuando conocen el misterio, ¿estamos de acuerdo? Cuando conocen el propósito, cuando conocen la voluntad del Señor. Entonces, dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. O sea, ¿de qué otra manera los hijos pueden obedecer? ¿De qué manera pueden participar o colaborar con ese propósito si no lo entienden, no lo conocen? Porque para una parte de la iglesia cristiana, evangélica, para ellos el evangelio es Dios tratando de suplir mis necesidades, Dios complaciéndome, soy la niña de sus ojos, cómo me ama el Señor, el Señor le pido cosas y me las da. Para ellos eso es el evangelio, creer que Dios es aquel que nada más existe para suplir sus necesidades, sin entender el propósito ni poder colaborar con ese propósito. Aunque sabemos que Él suple todo lo que nos hace falta, ¿estamos de acuerdo? Pero ese no es el objetivo del evangelio. El objetivo del evangelio es el propósito eterno. El objetivo del evangelio es entender lo que Cristo hizo, para qué vino. El objetivo del evangelio es de qué manera colaboramos nosotros con ese propósito aquí en la tierra. Ese es el objetivo del evangelio. Ok, seguimos avanzando. Romanos 16, ok. Es la manera en que se obedece a la fe cuando entendemos que ha sido manifestado. Ese misterio ya fue manifestado, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el misterio que fue manifestado? Vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Pablo,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes, estoy leyendo, de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, etcétera, etcétera. Okay. Pero ya llegamos al versículo 9, por favor. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, es decir, porque a Él, o sea, si decimos en un español mexicano, porque le dio la gana, pues, para que me entienda. Beneplácito es porque a Él le dio la gana. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque a Él le dio la gana, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios el Padre y el Hijo se habían propuesto en sí mismo. ¿Qué era lo que se habían propuesto ellos? Bueno, eso que había estado oculto en misterio, en secreto, para que usted me entienda. En el Antiguo Testamento era un secreto todo esto. No lo conoció Pedro, no lo conoció Jacobo ni Juan, sino que hasta que se le reveló al apóstol Pablo, también a ellos se les comenzó a mostrar este misterio, para que usted me entienda, ¿ok? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, es decir, lo que Él decidió en su soberanía, porque así le plació, para que me entienda, el cual se había propuesto en sí mismo, es decir, lo que Él había decidido en su voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es aquella característica en que alguien decide o toma una decisión de hacer algo porque así lo ha decidido, para que usted me entienda, ¿ok? ¿Y cuál es ese misterio entonces que Él se había propuesto en sí mismo? Es de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo. Y luego dice, en la dispensación de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿cuál era el misterio? ¿Qué significa reunir todas las cosas? Imagínense, unir cielo y tierra, ¿qué significa? Que ya no hay una separación entre cielo y tierra, ¿estamos de acuerdo? Ya no hay. Ahora, vamos a leerla en otra traducción, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 10. En la Biblia, bueno, en el griego es la palabra reunir, la palabra es la palabra griega anakefalaio, y significa recapitular, significa reunir, significa presentar como un todo, significa también reconciliar, significa también restaurar, unir, reconciliar, restaurar. Todo eso significa la palabra reunir, ¿ok? Pero también significa presentar como un todo, también significa eso. En la Biblia Castilian, en esa traducción, dice Efesios 1:10, referente a la economía de la plenitud de los tiempos, recapitular todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y en la tierra. La Biblia de Jerusalén, 1976, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, por gobierno, tanto lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. Por eso la palabra reunir todas las cosas en Cristo se refiere a que Cristo sea la cabeza y el gobierno de todo, ¿ok? De los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué fue lo que reunió? ¿Qué fue lo que unió? Aquello que estaba en desunión, que estaba fragmentado, que estaba quebrado, que estaba roto. ¿Qué fue lo primero que reunió Dios? Pues lo que se había separado de Dios por causa del pecado. La humanidad con Él a través de Cristo.
Eso fue lo primero que se unió. Dios uniéndose y viniendo a hacer habitación en el hombre. Dios reconciliando al hombre por medio de Cristo y a través de la iglesia. Todo esto se vino a reunir. Pero la idea es que Cristo, como dice la Biblia de Jerusalén, Cristo sea la cabeza. ¿Y qué cree? Es la cabeza de la iglesia. ¿Ok? La Dios habla hoy. Según este plan que se cumplirá fielmente a su debido tiempo, Dios va a unir bajo el gobierno de Cristo todas las cosas, aunque la Dios habla hoy, habla en futuro. ¿Ok? La traducción Nueva Reina Valera 2000 dice: de restaurar todas las cosas por el Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Se hablaba de una restauración, ¿ok? La Biblia del Oro dice: restaurar en Cristo, cumplidos los tiempos prescritos, todas las cosas de los cielos y la tierra, reuniéndolas todas por el mismo en un cuerpo o iglesia. Es decir, todo aquello que la humanidad estaba separada de Dios y ahora la reúne a través de un cuerpo, siendo Cristo la cabeza o el gobernante de la iglesia. ¿Ok? De eso se trata, de reunir. O sea, entonces el propósito eterno significa que el Padre, en ese pacto eterno que hizo con el Hijo, en la participación del Hijo y el Padre en ese caso, era que el Hijo viniera a morir y derramar su sangre para cumplir ese beneplácito, ese placer que tenía el Padre de unir a la humanidad con Él. Porque para Él era un gozo unir a la humanidad con Él, se sabía. Inclusive en el Antiguo Testamento, en Israel, que era una sombra, tipo y figura de la iglesia, dijo, la trataba como esposa. Pero en muchos pasajes de la Biblia la trata como una esposa infiel, ¿sí sabía? A Israel. Pero ahora en Cristo, ¿qué cree? Ahora la iglesia es la esposa de Cristo. E independientemente su comportamiento, es una esposa fiel, porque y Dios la trata como alguien por la cual Cristo pagó el precio y se entregó a sí mismo para presentársela, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Pero no por sus buenas obras o malas obras, sino porque ahora Cristo la santificó por la obra perfecta de Él, ¿sabía? Entonces, ahora unió a la humanidad en un solo espíritu con Él. Obviamente los que van conociendo y recibiendo a Cristo. Nos dio el Espíritu Santo para que habitara en nosotros, nos dio vida juntamente con Él, nos proveyó su vida, quitó el viejo hombre, hizo una nueva creación en Cristo. Eso significa también reunir todas las cosas, ¿ok? Se hizo una nueva creación, quitó el antiguo hombre para poder hacer una nueva creación. ¿Qué cree que tuvo que hacer? Al hombre en Adán tuvo que crucificarlo en la cruz. Tuvo que matar al hombre antiguo para poder hacer un nuevo hombre. Tuvo que destruir el antiguo hombre. Por eso en Romanos capítulo 6 dice que fuimos crucificados juntamente con Él en su muerte. En otras palabras, el viejo hombre de nosotros ahí estaba crucificado con Cristo. ¿Qué pasa si nosotros no morimos con Cristo? No pudimos haber renacido también. No pudiéramos ser parte de esta nueva creación, ¿sabía? Era necesario matar al antiguo Adán para que el nuevo Adán ahora pudiera vivir. Y a nosotros como humanos sumergirnos o meternos dentro de Cristo, ¿sabía? Para formar su cuerpo. Ese era el propósito eterno del Padre. Reunir todo para que Cristo sea el gobernante, el gobierno, y todo fue unido, cielo y tierra fueran unidos nuevamente. ¿Okay? El deseo del Padre era tener una familia y habitar con esa familia. Ese era el plan, proyecto del Señor. Pero hay algo más importante, que ahora el cuerpo de Cristo sea la expresión de Dios aquí en la tierra. Entonces, unir o reunir todas las cosas también significa que ahora manifestó en la esposa su cuerpo
instituyó a la iglesia como encargada de extender el reino. A los que éramos terrenales nos posicionó en lugares celestiales de autoridad con Cristo. Nos hizo embajadores de su reino. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del ser humano. Restauró Dios el reino perdido por Adán. De esclavos nos pasó a ser reyes y sacerdotes y reinar en esta vida. Nos justificó lo que no podíamos hacer por nuestras obras, ni la ley lo podía hacer. Nos santificó para Él, nos perfeccionó como iglesia a su imagen y nos está conformando ahora a la imagen de Él en el alma. Cristo se está formando en la iglesia, es decir, hablando del alma, del ser humano. Cristo se está formando para ser un molde de lo que Él es, conformados a su imagen. En otras palabras, para que la iglesia sea un molde de Cristo y opere como Cristo en la tierra, porque Cristo está literalmente operando a través de su cuerpo aquí en la tierra, Él expresándose a través de su cuerpo. Todo eso incluye reunir todas las cosas en Cristo. Imagínense todo, ese era el propósito eterno, era el misterio oculto, que ahora Dios ya no iba a habitar en templos hechos de manos humanas, sino iba a habitar en los seres humanos. Ahora, hubo un fragmento en los seres humanos con Dios, sí, por el pecado de Adán. ¿Qué hizo Adán en el huerto del Edén cuando se le encargó? ¿Qué hizo? Había árboles y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque la serpiente le dijo que si comía de ese árbol iba a ser como Dios. El hombre tratando de ser como Dios a través de sus buenas obras. Por eso, después, posteriormente, cuando viene la Torre de Babel, no sé si recuerda, el hombre tratando de alcanzar el cielo, tratando de alcanzar un reino por sus buenas obras. Ahora, Dios saca al hombre, una vez que peca, saca al hombre del Edén para que no coma del árbol de la vida, porque el árbol de la vida representaba y era una sombra, tipo y figura de Cristo. El hombre fue sacado del Edén para que no comiera del árbol de la vida, ¿estamos de acuerdo? Y bueno, yo antes pensaba, pues porque para que no viviera eternamente muerto, ¿no? Pero hay una explicación todavía más fiable de ese texto bíblico, de esa historia, que era que el hombre muerto espiritual, que había querido ser igual a Dios y había querido vivir conociendo el bien y el mal a través de sus buenas obras, queriendo ser igual a Dios por sus buenas obras, ese hombre ahora, al comer del árbol de la vida, ¿qué cree que iba a pasar? No se puede estar viviendo por la ley y viviendo por Cristo. O comemos la ley, es decir, nos dedicamos a vivir por obras conforme a los judíos, o comemos de Cristo, su gracia maravillosa, este nuevo pacto. No podemos deambular. ¿Y qué cree ese árbol? Que nosotros decimos que es un árbol histórico, porque apareció en el Edén, pero es un árbol que ¿cómo le puedo decir? Permanece o es permanente, porque ahorita los hijos de Dios siguen comiendo de ese árbol, porque quieren justificarse por sus buenas obras, quieren obtener el favor de Dios por sus buenas obras, quieren recibir un milagro por sus buenas obras, quieren irse al cielo por sus buenas obras. Es decir, siguen comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, tratando de hacer buenas obras para ser justificados. No podemos combinar el árbol de la vida con el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. ¿Entendemos? No podemos. Conocer el bien y el mal significa, si me porto bien, voy a quedar bien con Dios. Si me porto mal, estoy mal con Dios. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, el hacer cosas buenas incluye el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí sabía? O sea, si usted dice, me voy a portar bien esta semana para que Dios me bendiga, ya la regó. Ya la regó. Ya falló. Erró al blanco. Porque no se trata de que usted se porte bien. Se trata de entender lo que Cristo hizo y su obra perfecta y maravillosa. Es decir, comer de Cristo
No puedo estar escuchando el Evangelio de la gracia y luego combinándolo con que me tengo que portar bien para obtener el favor de Dios. No se puede. No se puede obtener algo que ya Él me dio por gracia y yo querérmelo ganar por méritos. Está que comiendo los dos árboles, y eso fue lo que Dios prohibió. Y sacó al hombre del Edén para que no combinara el árbol del conocimiento del bien y del mal y comiera también del árbol de la vida. No se podía. Si no se pudo en el primer Génesis, ¿usted cree que en ese segundo Génesis, en esta nueva segunda creación, se podrá comer de los dos árboles y vivir? No se puede. Nuestra vida es Cristo, no lo que hacemos, no la ley mosaica, no el cumplir mandamientos. Esa no es nuestra vida. Nuestra vida es Cristo Jesús. Entonces, el propósito eterno incluía Efesios capítulo 1 versículo 11, por favor. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tuvimos herencia y habiendo sido predestinados. ¿Qué significa? Que Dios planeó un destino antes de que usted existiera. ¿Sí sabía? Ya había un destino para usted. No lo conocía, pero ese es el misterio que había estado oculto y que tenemos que se le revele a usted, que se le ilumine el entendimiento respecto a esa revelación que se le dio al apóstol Pablo, que esta era una persona predestinada, tenía un destino previo. Teníamos todos nosotros como Iglesia de Cristo un destino previo que ya se había planeado desde antes de la fundación del mundo. Ya lo teníamos. Pero ¿qué cree? No lo conocíamos. Ya había un destino previo para la iglesia. La iglesia no surge porque Israel falló, pues, para que usted me entienda. Y como Israel falló, voy a agarrar a estos gentiles para hacerlos mi iglesia porque Israel no me quiso. Imagínense Dios así, ¿no? Llorando porque Israel no quiso al Señor. Mi hermano, Israel nunca fue el plan de Dios. Tan es así que el primero que le predicó en el Evangelio en el Antiguo Testamento, ¿a quién cree que fue? Dice que a Abraham se le dio la buena nueva. A Abraham se le predicó el Evangelio de que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra. A Abraham. ¿Y qué cree? ¿Usted cree que Abraham era judío? ¿Usted cree que Abraham era israelita? ¿Usted cree que Abraham era israelita? ¿Usted cree que era de las 12 tribus? Ni siquiera existían las 12 tribus, porque vienen con el nieto de Abraham. Entonces, ¿era israelita, era judío? ¿O qué era Abraham? ¿Sabe que Abraham era un gentil? De allá de los caldeos por allá. Eran personas paganas, mi hermano. Era un hombre gentil al que Dios por primera vez le predica el Evangelio. Y le dice: en tu simiente van a ser benditas las naciones de la tierra. Gálatas 3:16 dice que esa simiente es Cristo, según la descendencia, según la carne, para que me entiendas, se estaba refiriendo obviamente, ¿no? Pero esa simiente que iban a ser de la descendencia de Abraham era el Hijo de Dios que venía a meterse en el cuerpo físico de Jesús, para que me entienda, y el cual iba a producir hijos cuando ese cuerpo fuese depositado en la tierra como el grano de trigo que cae tierra y muere. Entonces dice que entonces lleva mucho fruto. Efesios capítulo 1 versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia. Y nosotros, ¿qué creen? Ya tenemos un destino previo. No surgimos después de que Israel rechazó al Señor. No surgimos como un segundo plan. Nosotros somos esa creación que siempre Dios planeó y pensó. En Génesis 1:26, ¿qué dice?
Génesis 1:26. ¿Usted cree que se estaba refiriendo al primer Adán o se estaba refiriendo a nosotros? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a ¿qué? A nuestra semejanza. ¿Usted cree que se refería a Adán o se estaba refiriendo a esta nueva creación? Reflexionemos al respecto. Ese fue el inicio cuando Dios estaba hablando acerca del hombre. En Adán sopló aliento de vida. En esta nueva creación proveyó su propia vida, mi hermano. Ya no era el aliento de vida de Dios, ahora era el Espíritu de Cristo unido al Espíritu humano. Ahora se nos proveyó la vida de Él. No se nos dio aliento de vida, se nos proveyó su vida. Por eso cuando habla, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, no se refería al primer Adán. Porque el primer Adán, ¿qué pasaba con el primer Adán? Si pecaba, ¿qué cree que iba a pasar? Iba a ser alma viviente. Si el primer hombre, Adán, pecaba, iba a ser alma viviente, muerto espiritual, separado de Dios. Por eso nunca iba a ser imagen ni semejanza de Él. En esta segunda creación, en este segundo Génesis, ¿qué cree? El hombre es a imagen y semejanza de Él. Y aunque el hombre peque o falle, ¿qué cree? Sigue siendo a imagen y semejanza de Él. No por sus buenas obras del hombre, sino porque ahora Cristo habita en él y estamos sumergidos en ese cuerpo donde Dios nos ve y nuestra vida está escondida en Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Entendemos? Entonces, el primer Adán solamente fue una sombra tipo del postrer Adán. El primer Adán quedó destruido en la cruz, crucificado juntamente con Cristo, para poder surgir el otro nuevo Adán, ahora que es Cristo, en el cual estamos sumergidos. Estamos dentro de ese Cristo eterno, y por eso es que Dios nos ve como Cristo aquí en la tierra, porque somos su cuerpo. Se nos fue el tiempo ya, lamentable, pero ese fue el propósito. El propósito de que hagamos al hombre imagen y semejanza no fue para Adán, no fue para el primer Adán, pues. Esto fue para el postrer Adán y los que estén en el postrer Adán. Ahora somos a imagen del Hijo, según Romanos capítulo 8. Somos a imagen y somos la sustancia, tenemos la sustancia del Hijo eterno. Y así la vamos a dejar. Podemos hablar muchas cosas más, pero hay mucho que hablar de este tema. Muchísimo que hablar. Solamente voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos, Efesios 1 del 9 al 11, para que quede más entendible, ¿ok? Dice: Dios nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios que se terminaría, el plan de Dios que se terminará a su debido tiempo, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Dios nos escogió por medio de Cristo para ser su pueblo tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que sucede salga de acuerdo a su voluntad. Usted, nosotros, como cuerpo de iglesia de Cristo, ya éramos el plan de Dios. Para Él van a venirse a manifestar en la tierra por medio de Cristo, a través de Cristo y por medio de su iglesia que somos nosotros, ¿ok? Y hasta ahí la dejamos y continuamos el próximo domingo con este maravilloso tema del propósito eterno del Padre, que es en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por esta noche maravillosa. Que nos das esta oportunidad de poder compartir tu palabra, impartir tu vida. Gracias, Señor, por ese entendimiento de tu propósito y de tu voluntad que hiciste en Cristo. Agradecidos porque no cualquiera puede entender estos principios. No cualquiera puede asimilar tu propósito, Señor. Sabemos que es complicado asimilarlo para la mente humana, pero tenemos la mente de Cristo para poder entender. Dijo el apóstol Pedro que eran difíciles de entender las cartas, algunas del apóstol Pablo, y ahora lo entendemos. ¿Por qué?
No es fácil entender que somos tu cuerpo. No es fácil entender que estamos unidos a ti. No es fácil entender, Padre. Pero ahora tú nos revelas por el Espíritu Santo, que todo lo conoce aún lo profundo tuyo, acerca de este propósito maravilloso que hiciste en Cristo. Por eso tu iglesia es perfecta, santa y justa. Y porque éramos, ahora nosotros estamos contemplados en ese propósito como el cuerpo de Cristo. Gracias te damos, Padre, por esta verdad presente y maravillosa. Gracias por tu palabra revelada, por este glorioso y maravilloso pacto. Gracias por esta verdad presente. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Cristo maravilloso. Y gracias, Espíritu Santo, porque revelas al Cristo eterno en nosotros. Esa esperanza gloriosa habitando en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos de las personas que estuvieron conectadas. Michelle, apóyame ahí. Mande. Ministro Federico Lara, Pastor Roberto Chacón. Dice el Pastor Roberto Chacón, deseamos abrir una escuela de gracia. ¿Qué se debe hacer? Bueno, pues ahora sí que luego le diremos por ahí o lo contactaremos con algunos maestros de gracia. Misael, también bendecido en Cristo, de Los Mochis, Sinaloa. Rosalba Morales, que nos estuvo viendo acá de Los Ángeles, California. Brenda, también bendecida en Cristo. ¿Quién más estuvo conectado, Michelle? Por favor. Luego los vemos. Bueno, ya los mencionamos algunos. Y los demás no los puedo ver, disculpen, no los puedo ver aquí porque ya se nos fue a lo mejor su comentario, pero les recuerdo que les enviamos un fuerte abrazo desde Jalisco, México. Tienen una familia acá y les recuerdo que ya son bendecidos en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo les ha multiplicado a cada uno de ustedes, y a los que no conocen a Cristo les invito para que vengan a conocer a Cristo, para que reciban a Cristo, para que conozcan a Cristo, para que se llenen de la plenitud de Cristo y literalmente puedan salir de esa oscuridad de las tinieblas. Muy bien, pues así como todos los viernes 7:50, el domingo a las 12 del mediodía tenemos transmisión en vivo. Por acá les esperamos, bendecidos en Cristo. Nos vemos, bendecidos.